Señoras y señores, me gustaría hablarles hoy de un tema muy preocupante, el genocidio. Cuando pensamos en el genocidio, se nos pueden venir imágenes a la cabeza de los campos de concentración en la Alemania nazi o de las matanzas que tuvieron lugar en Ruanda en los años 90. Sin embargo, hoy me gustaría hablarles de un genocidio que ocurrió en otra parte del planeta, América Latina. Voy a hablar de un país en particular, Guatemala. Comenzaré hablando un poco sobre la historia del país, antes de hablarles de un reciente juicio que ha sido de gran importancia para todo el continente. Comenzaremos por remontarnos a la Guatemala de los años 40. La población indígena de este país siempre ha sido numerosa. La mayoría de los nativos son de origen maya. A pesar de ser mayoría en Guatemala durante los años 40, la población indígena no tenía poder real. El país estaba controlado por una minoría mestiza, conocida como población ladina. Los ladinos tienen sus raíces en los españoles que llegaron durante la época colonial, los cuales se mezclaron más adelante con la población nativa. El hecho de que los ladinos controlaran el país en los años 40, pese a ser una minoría, causó tensiones en la sociedad guatemalteca. Esto creó divisiones que, a su vez, crearon malestar. La población indígena estaba molesta con las desigualdades sociales que veía a su alrededor. Como consecuencia de estas revueltas, se llevaron a cabo muchos cambios. Se introdujo una serie de reformas para convertir a Guatemala en un país más justo. Se compartió la tierra y se prestó más atención a la forma en la que vivían los guatemaltecos pobres. Sin embargo, como se pueden esperar, no todo el mundo estaba contento con estas transformaciones. Muchos grupos se opusieron a los cambios, y algunos gobiernos extranjeros también vieron las reformas como algo negativo. En concreto, el gobierno de los Estados Unidos estaba lejos de conformarse con lo que estaba pasando en América Central. Estados Unidos tenía intereses particulares en el país y quería mantener el status quo en Guatemala. Estos intereses en particular tenían la forma de la United Fruit Company, una multinacional norteamericana. Esta compañía tenía el monopolio de la producción de frutas en Guatemala y no quería perder su posición dominante. Además, Estados Unidos se oponía a las reformas llevadas a cabo porque pensaba que eran de naturaleza comunista. El gobierno americano pronto lanzó la Operation Success para proteger los intereses de la región. Esta operación produjo un cambio en el gobierno guatemalteco. El presidente electo fue destituido y reemplazado por una figura militar. El nuevo líder puso fin a las reformas y utilizó el ejército para reprimir cualquier demanda social. La población indígena vio cómo los avances conseguidos eran invalidados. El nuevo régimen intensificó el racismo existente en el país desde hacía siglos. Hizo de este racismo una herramienta para sus propios fines. La discriminación contra grupos de la etnia maya alcanzó nuevos niveles. La situación fue degenerando y la población nativa pronto tuvo que enfrentarse a la exterminación completa.
En los años 70 hubo incontables casos de indígenas a los que se quemó vivos. Sufrieron los tipos más horribles de tortura, como arrancarles los intestinos mientras aún estaban con vida, o arrancarles las uñas. Durante estos años espantosos, parecía que la situación no podía empeorar. Los indígenas pensaban que el sufrimiento por el que habían pasado no podía ser mayor. Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. A principios de la década de los 80, además de los problemas que ya he mencionado, muchos lugares de América Central estaban divididos por los conflictos. El malestar era especialmente intenso en Guatemala, y eso empeoraba los problemas del país. Un conflicto internacional acabó dividiendo al país. El conflicto culminó con otro líder militar haciéndose cargo del país, y este se llamaba José Efraín Ríos Montt. A pesar de que Ríos Montt solo estuvo en el poder durante un corto periodo de tiempo, las torturas, asesinatos y destrucción de las que fue testigo Guatemala fueron colosales. Se quemaron hogares hasta los cimientos, se destruyeron las cosechas y se asesinó indiscriminadamente a mujeres y niños. Las personas que intentaron escapar como refugiados fueron asesinadas por bombardeos aéreos. Ríos Montt solo estuvo en el poder desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, pero durante su mandato como presidente ocurrieron muchos de los peores ataques contra población civil en la historia del país. Su estrategia militar fue increíblemente salvaje, y él mismo la bautizó como Tierra Arrasada. Aunque estos horrores son ahora parte del pasado de Guatemala, las heridas de la población indígena siguen abiertas. Ríos Montt aún sigue vivo, al igual que muchos de los que le ayudaron a cometer esos crímenes tan despreciables. Sin embargo, durante muchos años las víctimas de su régimen han luchado para conseguir justicia. Han pasado más de 30 años desde que ocurriera todo este sufrimiento, pero las víctimas y sus familias no están preparadas para olvidar. Es ahora, después de 3 décadas, cuando por fin se está haciendo caso a las exigencias de justicia. Después de tantos años, Ríos Montt se sienta finalmente en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por las atrocidades de las que él es responsable. Según los fiscales, el antiguo presidente es culpable de haber ordenado la exterminación de 1.700 mayas. Llegar a juicio ha sido una larga y dura lucha, pero finalmente Ríos Montt tendrá que explicar los acontecimientos de principios de los 80 delante de un juez. De hecho, este juicio es el primero de su clase en la historia. Nunca antes un juzgado latinoamericano ha juzgado a un antiguo presidente por genocidio. Este es un logro esperanzador para el sistema judicial de Guatemala y para todo el continente. Independientemente de la sentencia que reciba Ríos Montt, el juicio permitirá a las familias de las víctimas sentir al menos algo de alivio. Sin embargo, nada puede deshacer todas las injusticias que sufrieron los mayas a manos de Ríos Montt. De hecho, aunque este caso representa un punto de inflexión para la justicia latinoamericana,
Los fiscales se están enfrentando a enormes dificultades. Muchos de los documentos que probaban que Ríos Montt había ordenado asesinatos y torturas han sido destruidos. Esto hace que sea frustrantemente difícil poder probar que es culpable por estos crímenes. Y es más, solo un hombre se está enfrentando a juicio. A pesar de que Ríos Montt parece tener la mayor responsabilidad por estos crímenes, no actuó solo. Cientos de personas más fueron cómplices de estos horrores. Los cargos por los que se acusa a Ríos Montt representan cambios prometedores para Latinoamérica, pero hay que hacer más. Se deben realizar mayores esfuerzos para asegurar que las víctimas de los crímenes atroces que tuvieron lugar en Guatemala hace años pueden seguir adelante y encontrar un futuro más prometedor. Muchas gracias.